¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta emisión especial del programa Dimensión Rasgada. Yo soy Yeri Garay y estoy aquí con la narradora y poeta, escritora Julia Wong, quien amablemente nos ha brindado esta pequeña entrevista, justamente en relación de su libro Antología Poética, que salió con la editorial Gafas Moradas en 2019 y del que estamos haciendo también un programa en el podcast Dimensión Rasgada. Esto, como saben, es parte de los episodios relacionados con el estímulo del Ministerio de Cultura, los estímulos económicos para la cultura. Y bueno, bienvenida Julia, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Y bueno, hablemos un poco de este libro tuyo, ¿no? Antología Poética, que reúne 14 poemarios de tu vasta obra poética. Además tienes libros de narrativa, cuentos y novelas. Y bueno, que quería empezar consultándote sobre, por ejemplo, en cada poemario vas construyendo un universo, ¿no? Pero también vemos que tienes poemarios como Lectura de manos en Lisboa o Desmineralización de los árboles, o por ejemplo un vaso de leche fría para el Rápsoda, que va viendo como un acercamiento de lo poético hacia lo narrativo. Sabemos que últimamente has publicado libros narrativos como 11 palabras, es el último que has sacado. También está la novela que salió con Peisa, ¿no es así? Aquello que perdimos en la arena. Entonces, ¿cómo entiendes tú estos límites, digamos, entre la convivencia o los límites entre los géneros? ¿Qué te anima, por ejemplo, a cruzar esas fronteras? Bueno, primero muchas gracias a Dimensión Rasgada, me encanta el nombre, me parece muy poético, y a ustedes por darse el trabajo de venir hasta acá. Por suerte tenemos un fin de semana muy bonito. Mira, eso de los límites, habrás escuchado que todo el mundo está tratando de sobrepasarlos, ¿no? En cualquier ciencia, en cualquier arte. Creo que vivimos una época ecléctica en la humanidad, donde ya las cuestiones puristas y las formas, sobre todo, han transgredido el espacio, incluso los espacios nacionales, los espacios lingüísticos, los espacios fonéticos. Venimos de un cúmulo de tradiciones rupturistas que han hecho que la tradición de la poesía, como fue prevista desde el Rápsoda, como tú dijiste, desde Grecia antigua, y como se fue construyendo en Roma con la poesía latina y después llegó a España con los versos sonetos en decasílabos y con una rigurosidad increíble, tanto en la forma, la métrica, como en las expresiones que tenían que decirse. Han pasado casi 150 años de ruptura tras ruptura tras ruptura, y hay gente que continúa purista. Te habrás dado cuenta que hay grandes poetas en Europa y aquí en Perú también, que intentan sostener la forma, como quizá voy a hacer una comparación un poco absurda, pero como sostener ciertos valores eclesiales o tradicionales en la familia o en las formas, en la sexualidad o en los géneros, cuando ya todas estas cosas se han ido pasando al otro lado. Ahora, yo creo que todo escritor, por la misma lengua y porque hablamos una lengua que no es pura, que es el castellano de Perú, y te digo que no es pura porque es un devenir constante en una dialéctica, como el castellano peruano se ha ido reformando, formando, a pesar que Martín Adán decía que seguíamos siendo la gran herencia de España. Obviamente tenemos la herencia de la lengua, pero la forma como la hemos cambiado, cómo la hemos transformado y cómo hemos hecho una propia habla, una propia lengua, es parte de la comunidad lingüística de los peruanos los últimos 200 años. Entonces eso mismo ha pasado con la poesía, y es lo mismo que nos pasa a muchos escritores que queremos no solamente transgredir por estar en boga, y no te digo como moda, ni de estar en la cresta de la ola diciendo voy a cambiarle sin H o con H, o me voy a poner así sabroso para que suene al habla, sino que es parte de poetizar la transgresión. También creo que Latinoamérica, desde Vallejo y el surrealismo, tiene una tradición de rupturas que no solo tienen que ver con la forma, sino de captar una serie de
imágenes, vocablos, intenciones, sentimientos que se suponen no vienen de la lengua española per se, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de la antropofagia cultural o de una serie de movimientos que se hicieron en Brasil y en Argentina, donde se habla del barroco, ¿no? Del enorme barroco latinoamericano, que no tiene que ver con el barroco de Góngora desde la época española, donde también se transgrede con ciertos preciosismos exagerados todas estas cuestiones clásicas que se venían armando en las lenguas europeas, sino que acá este barroco es, te digo la antropofagia, porque es como que ahí vemos tanto cúmulo de etnias distintas, con sonidos distintos, con una fonética distinta, que esta antropofagia se empieza a reciclar en sí misma con los sonidos, con las formas como hablamos las comunidades de migrantes. Por ejemplo, quieras o no, yo sé que los chinos tenemos un tono de voz que muchos nos dicen, oye, China, me estás gritando. No sé si han escuchado, este chino grita. Y es que hablamos así. O sea, si tú viajas al sur de China, en el norte no es así, pero en la zona de Cantón, Hong Kong y Macao, todo el mundo grita. Porque hay otros fonetismos con la idea de... es una lengua fonética de por sí el chino, ¿no? O sea, un solo signo tiene 9 vocablos. Si tú dices y ya estás cantándole otra canción a la persona. Entonces, esos momentos de grito o de alzar la voz son parte de toda una lengua y de toda otra comunidad lingüística que es de donde yo vengo. Yo soy hija de chinos directa, o sea, no soy nieta ni bisnieta. También soy nieta porque mis abuelos también eran, obviamente, pero te digo que esas cosas se heredan, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que para muchos amigos hispanos, yo resulto cacofónica o muy gritona, ¿no? Muy aguda en mi voz. Y yo he crecido así. Claro. ¿No? Porque son parte de, como te digo, de todos estos cúmulos fonéticos de la lengua. Entonces, cuando tú escribes poesía, tú quieres meter estas cositas, no en todo, ¿no? Pero tampoco quieres que quede el verso puro, tampoco como en la época de Li Pai en la China, donde hablábamos de la luna y que se nos chorreaba la jarra de vino o de chela por el camino y íbamos a hablar solamente de las musas, ¿no? Creo que también desde Vallejo introducir la realidad total de la familia y el dolor se impregna en la poesía peruana. Y con el tiempo, claro, siempre tenemos los preciosistas y los simbolistas como son Eguren o en el sur o en otros poetas que han tenido otras características, pero lo que ha pegado en el mundo a raíz de Vallejo, que rompió y fue la gran revolución, es justamente la aceptación de lo cotidiano en la poesía. Entonces, la cotidianidad es discursiva, no es tan poética a veces. O sea, ¿cómo alimentas tú una poesía de cotidianidad si no la cuentas, ¿no? Si no hablas de la taza de café que se está cayendo, de que extrañas a tu mamá, ya no vas a poder usar tantos los simbolismos que se usaban, como te digo, para este barroco preciosista, sino vas a usar las cosas que se dicen, ¿no? A la caca Vallejo la llama caca o heces, ¿no? Y la nombra. Y igual el dolor, igual como extraña a su hermana, igual todo este tipo de sentimientos dejan de tener una metáfora demasiado alejada de la realidad. Entonces creo que muchos de los poetas hemos jugado con todas estas posibilidades y yo supongo que habrá poetas que les resultamos unos destruidores de la lengua, ¿no? Tengo la suerte de estar pasando estos días en la casa que fue de una gran poeta peruana, la señora Elvira Ordóñez, y Elvira escribía sonetos, escribía con rima, métrica, muy pegada a muchas tradiciones, y yo creo que ella nunca sintió que la nueva poesía era poesía, ponte. ¿No? Y es tan valioso eso también, que haya alguien que sostenga, ¿no? Mira la diferencia de los árboles. Hay árboles antiquísimos, robles, que sostienen su forma, su mundo, como te puedo decir, de la raíz y los fonemas, como se podrían decir, ¿no? Y hay otros árboles o otra biología que empieza a cambiar, a intercambiarse con las nuevas modalidades. Entonces, lo que ha aceptado la lengua o la Real Academia o a nivel expresivo es que tenemos la libertad de creación. Que de allí haya cuestiones válidas poéticamente porque vienen de una tradición
de rupturas y has aceptado estas cosas y has estudiado, puede ser, como también hay, supongo, versos librísimos o un barroco excesivo como es el de Churata en El Pez Dorado en Puno, que tampoco tiene una gran tradición, bueno, tiene la tradición puneña de grandes escritores, pero él, antes que él no hubo nadie que estuviera rompiendo las cosas de la manera que lo hacía, ¿no? Entonces creo que nos tomamos licencias los artistas, así como Pollock se tomó la licencia de decir se acabó el figurativo y yo de acá me pongo a saltar sobre la pintura y a llorar como lágrimas. Pienso que hay diferentes escuelas, diferentes caminos, y al final lo que vamos a sentir que es poético es lo que resuena en nuestro sentir. Yo sí considero que hay que tener un mínimo de educación de literatura y lingüística para lanzarse al mundo de la escritura. Aunque si viene alguien y me dice yo escribo mejor que tú, o para mí no es poesía lo que tú haces, yo digo la hoja, no sé, no sirve para nada, para mí eso es poesía, porque ahora has visto, ¿no? Las redes, todo lo que se promueve a través de la lengua, todo lo que puedes crear. Vamos a ver dónde están los límites. Esos son límites incluso más anchos, ¿no? Más terribles de definir, porque creo que lo que incluso yo estoy haciendo todavía tiene las cosas claras, ¿no? O sea, puedo irme un poco a la narrativa, puedo regresar, e incluso en la narrativa, cuando ya me estoy yendo mucho, ya le digo, esto es una nouvelle, ya deja de ser un poema, o esto es prosa poética, o no sé si conocen también al maestro Carlos López de Gregori, que también hace todo este tipo de prosa poética. Él es mucho más exagerado en las metáforas y mantiene gran alta poesía a pesar de que es narrativo, ¿no? El texto. Y yo no, yo a veces soy excesivamente narrativa y digo, esto ya no es poesía. Y uno mismo, ¿no? Anda como jugando en determinadas cosas, pero después regresas al mundo de la narración, como es contar hechos que han sucedido o ficciones que tienen un acontecimiento principal y tampoco la hay en lo mío, entonces tampoco es narrativa, ¿no? Porque el corazón de mi narración no es contar algo, sino es narrar una ficción surrealista, quizá, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si has leído un poema mío que se llama Mujer comida por gatos, que es narrativo totalmente y es la historia de, bueno, no, es imposible que una mujer sienta tanto erotismo como teniendo ahí 10 gatos o sacándole los ojos, ¿no? Entonces, que ahí está, ¿no? Entonces son estas cosas que te digo que lindan tanto con la forma como con el fondo del lenguaje. Sí, ¿no? O sea, en todo caso como que hay convenciones que ya la historia o digamos el trabajo con las artes ya no puedes como ignorar, ¿no? O sea, ya lo que hizo Vallejo, o sea, está allí y, o si lo quieres usar o lo quieres de algún modo llevar a tu terreno, ¿no? Puedes hacerlo, ¿no? Pero como que marcó, digamos, un punto de quiebre, si quieres, entre otros autores, dentro de las líneas y tradiciones que se venía creando, ¿no? A nivel literario. Claro, y fue un gran rupturista con mucha ética y estética, ¿no? Exacto. Que fue lo más importante para su tiempo. Porque supongo que ya otros venían rompiendo como Huidobro en claro. Chile, ¿no? Ya venían haciendo muchas cosas muy... Sí, y el dadaísmo también en Francia, todas esas cosas, pero la forma como Vallejo se lanza esa emoción, ¿no? Desde la palabra y a la vez real. Y eso es algo que también creo que gustamos los peruanos, aunque ahora hay miles de corrientes, por nuestro realismo, ¿no? A veces por el hiperrealismo y por las cosas como las retratamos con un dolor muy crucial, que es el dolor del país, ¿no? Que está a sangre viva desde como dices, somos libres, seámoslo siempre, somos dolidos, seámoslo siempre, ¿no? O sea, no hay... Sufre peruano, sufre, ¿no? Un dolor así muy impregnado en la historia, la realidad y en la forma como se vienen dando las cosas. Exactamente. Justamente también en cuanto a este cruce de fronteras, se puede notar, digamos, por tu experiencia personal, que también está en tus textos, este afán como de expresar distintas, o sea, una cuestión de cruce de fronteras a nivel topográfico, ¿no? Textos que hablan, por ejemplo, de Lisboa, de Praga, de Hong Kong, de Macao, pero también de Chepén, ¿no? Entonces,
¿Cómo te influencia, digamos, a ti la visita o la estancia en otras ciudades o ver otras realidades? O si te inspira particularmente, digamos, cambiar como de ambientes culturales diversos entre sí, ¿no? Muchísimo. Bueno, toda mi vida estuvo asignada por eso, ¿no? Yo viajé desde muy pequeña porque mi papá, como te repito, se regresó a vivir a Macao y nuestra vida estuvo dividida, ¿no? Entre Chepén y Macao. Y bueno, pasábamos mucho por los Estados Unidos porque no había avión directo y teníamos familia, ¿no? Migrantes asiáticos que vivían en el sur de California o en Hawái, que eran los puntos donde los aviones tenían que aterrizar porque no podías hacer un vuelo en esa época directo cruzando el Pacífico, ¿no? Tenías que tener puntos de, de intercambio de avión incluso o preparar para el próximo vuelo. Eran tiempos en que demoraba muchísimo ir. Yo recuerdo que más de un día, mucho más. Incluso cuando viajábamos era prácticamente pensar que una semana estabas de ida porque parábamos, visitábamos a los tíos. Entonces esa idea de que Chepén es solo un punto de muchos puntos importantes y que tu familia tiene casas en diferentes sitios, me hizo pensar pues que así es la vida, ¿no? O sea, a uno nos toca así y yo nunca de niña lo tuve como glamoroso ni cosmopolita, ni siquiera entendía la palabra cosmopolita, si no sabía que eran las circunstancias que nos habían tocado, ¿no? Sí. Que era con lo que teníamos que luchar, lidiar o aprender a vivir y no era agradable. Ay. No es agradable para un niño que le saquen de su espacio conocido más o menos y lo estén cambiando, ¿no? A diferentes sitios para poder sostener la familia, ¿no? Pero también hubiera sido terrible no poder ver a mi papá porque yo era muy apegada a él, ¿no? Y él muy apegado a nosotros. ¿Tú viajabas a Macao? Sí, todos viajábamos en mi familia. Lo que pasa es que como mi mamá era súper peruanista, la verdad, que muy, muy pegada a su tierra, a su negocio, a sus raíces, ella nunca quiso dejar el Perú. Okay. Entonces íbamos de vacaciones y volvíamos, íbamos un tiempo y volvíamos. Incluso mi hermana se fue a estudiar 2 años, de ahí yo me quedaba más tiempo, era así muy, muy esporádico, pero el espacio se convirtió en una maqueta de miles de otros espacios posibles donde tú podías habitar. O sea, Chepén se relativizó. Okay. Entonces, cuando yo escribo, sobre todo los primeros libros llenos de estas referencias, yo nunca sabía que a los 59 años, bueno, ya voy a tener 59, iba a tener una enfermedad casi terminal, me iba a quedar acá, iba a decir, nos aperuanamos todos y acá la comunidad mundial, porque también los peruanos vienen ahora de todas partes, ¿no? Ya no tenemos como antes la idea de que hay una etnia peruana, ¿no? O que tienes que tener sangre indígena para ser peruano, ¿no? Eso ya también discurso, ¿no? Ya cambió, ¿no? Pero las naciones se han también, justamente como la poesía, han cambiado sus fronteras, han cruzado tropos y topos, y han hecho otras construcciones que no tienen nada que ver con las iniciales. Entonces, ahora que yo me siento más tranquila, digo, podría escribir sobre un parque en Lima quizás, pero antes esa no era mi realidad. Mi realidad era súbete acá, vuela para allá, anda para allá. Incluso amigos como los que tengo acá en Lima, que son personas muy peruanas en el sentido no de enraizarse, sino de tener los símbolos claros en su corazón y en sus emociones, yo no las tenía claras, ¿no? O sea, ¿cómo iba yo a decir solo soy peruana si la mitad del tiempo mis padres hablaban otro idioma, se comía otra comida, se adoraba otros dioses, ¿no? Era como muy, muy fragmentado toda esta maqueta de posibilidades. Entonces a mí me gustó mucho eso, lo aprendí a amar. Aprendí a amar el movimiento, aprendí a amar las diferencias, aprendí a amar que un momento es un momento y nada más, que todo está en constante cambio y que el otro es maravilloso de conocer, que eso de enraizarte en un yo muy, muy profundo o casi ególatra, como son los que son los egos archinacionalistas, no te permiten ver la realidad que somos humanos mucho más parecidos, ¿no? Exacto. Creo que una de las cosas bonitas de todos estos viajes, porque de chica yo no puedo considerarme migrante, sino viajera,
o vagabunda, si quieres llamarlo más un poquito irónicamente, me gustaba mucho vagar, en el sentido que si había la posibilidad de conocer algo nuevo, yo quería conocerlo. Y ahí también tienes una apertura hacia museos, monumentos, otro tipo de danzas, música, sonidos, paisajes, ¿no? Que por una parte te hacen relativizar lo que, entre comillas, es propio, pero por otro te hacen ver como una posibilidad humana con diferentes formas, con diferentes arquetipos que tú después empiezas a construir a través de la palabra, ¿no? Tratas de entrelazar, haces puentes, los destruyes, los unes, y eso era lo bacán de la literatura, que me permitía hacer esos juegos, ¿no? Que creo que otras artes no sería mucho más difícil para un arquitecto, un cineasta, hacer todas las locuras que yo he hecho con la palabra, ¿no? Claro, en todo caso mezclar estéticamente, por ejemplo, Claro. distintas corrientes, incluso distintos idiomas, Sí. ¿no? Y también como que jugar incluso con la herencia de otros artistas, por ahí este libro pesado por Wong, Claro. pero también creo que matar a Rilke, ¿no? ¿Cómo matar a Rilke? Exacto. Claro. También como que ahí, ¿no? Préstamos incluso. Sí, mucho. Todo, digamos, herramientas que tú tomas Sí. para expresar tu sentir poético. Sí. Pero también veo, Julia, en tu poesía esta cuestión que nos has comentado, digamos, de la herencia familiar, del lado de los ancestros de China, ¿no? Entonces, incluso hay algunos textos donde como que la voz poética reconoce que en su infancia como que la tildaban, ¿no? de diferente hasta cierto punto, ¿no? Pero también hay una reflexión no solo de la voz poética, sino como que también querer revisar la vida a veces dura de los primeros migrantes en China, ¿no? Que trabajaban pues una jornada muy amplia, ¿no? Y que había esta distancia cultural, pero también creo que se encuentra una reflexión ya no solo de lo chino en el Perú, si quieres, sino como que en general, ¿no? En otras latitudes también, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo se fue construyendo en ti esta reflexión, ¿no? En tu poesía, mejor dicho. ¿Qué variantes ha tenido, digamos, en tu expresión poética, de repente a partir de vivencias como los viajes que comentas, ¿no? O en general esa reflexión que también se puede ver en tu poesía, cómo fue variando, surgiendo? Bueno, surgir es obvio que surgió conmigo, porque mis dos padres, tanto él como ella, bueno, ella a pesar que estaba muy enraizada en el Perú, ambos eran grandes gestores culturales de lo chino. No de lo chino-china, de la China, sino de lo tusán, de lo mezclado, de la posibilidad de migrar, de ir a otro país y de adentrarse en una nueva cultura con tus propias particularidades y características. Y ella era defensora acérrima de los chinos, del sufrimiento, y quería visibilizar ella la poca simpatía que habían tenido la etnia china cuando llegó al Perú, ¿no? Porque esto que ahora los chinos son prósperos y han conseguido situarse más o menos como, no solo como peruanos, sino en negocios bueno, yo no tengo nada que ver con el monstruo que es China ahora, ¿no? Pero muchas veces, recuerdo de chica, había esta expresión china cochina, porque la idea del chinito que no es aseado, que viene de China, que no tiene las costumbres cristianas, estaba como muy enquilosada en las sociedades criollas, ¿no? Que eran católicas, eran mayormente higiénicas, higienizadas. Entonces toda esta visión, mi mamá casi nos partía la cabeza de decirnos: hay que estar orgulloso de ser quienes somos, ¿no? A pesar que si el abuelo sufrió casi como esclavo, tu padre, o tuvieron determinadas cosas que pasar durante las enormes travesías en los barcos, la cosa es estar orgulloso de que uno es para salir adelante. Y nunca negar la raíz, ¿no? Nunca negar las tradiciones, la comida, las formas que nos hacen sentir que somos nosotros y no los otros, ¿no? Y no por algo ególatra de decir sí, saco pechito, que yo soy mejor, sino es una forma de situarte, ¿no? De tener un standpoint, como se dice en inglés. Si no lo tienes, te viene el viento y te tira, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y creo que una de las cosas, de las virtudes, era el gran respeto en la familia, los padres,
¿no? Unas jerarquías demasiado rígidas a veces y son relaciones duras con los padres. Ahora creo que ya los padres chinos son distintos, pero hasta hace poco yo sé que los padres chinos no tenían las costumbres de las caricias o ni las caricias verbales ni las caricias del cuerpo, ¿no? Eran como muy alejados de los hijos, como hacer seres muy funcionales dentro de una sociedad donde no les tenga que recriminar su procedencia para nada. Entonces era como, creo que estaba muy metido en los chinos de la generación de mis padres, sacar pechito, salir adelante para no dejarse pisar por los enemigos. Ellos sentían que tenían muchos enemigos, ¿no? Muchos enemigos tanto territoriales como enemigos religiosos, enemigos ancestrales, enemigos de clase, porque nadie entendía el sufrimiento, ¿no? El del ser migrante, pero a la vez trataban de ser festivos, ¿no? De mantener sus fiestas, mantener sus alabanzas a la naturaleza, y mantener ciertas cosas que los hacían distintos, y sin embargo mi mamá ya no habló chino, ¿no? Ya no hablaba el idioma y yo tampoco nunca lo he hablado bien. Entonces es la idea, ya eres una construcción nueva. Exacto. O sea, tienes esto, pero también tienes esto, entonces vas a tener que vincular ambas cosas y ese producto nuevo lo vas a tener que saber representar. Y creo que los dos eran así como muy acérrimos de saber representar lo que uno estaba representando, sea lo que fuera, ¿no? O sea, o más pegado a la China o menos, pero ese poco que tenías que representarlo bien. Y tenías que saber por eso, ¿no? Tenías que tener conocimiento qué estás representando, ¿no? Y desde el vestido, de las manners, ¿no? Las formas de ser, de estar en el mundo, tú veías que eras diferente a los chicos de tu colegio, ¿no? A los valores tanto estéticos como incluso éticos, podría decir, de la forma como hablas con los amigos, cómo sociabilizas, ¿no? También. Pero, por ejemplo, en el caso ya en tu caso, por ejemplo, recuerdo un poema donde se dice, la voz narradora, la voz poética dice, a mí me afectó la moda beat, ¿no? Claro, ahí es donde quieres decir, bueno, pues pero yo también no puedo ser lo que mi papá Exacto. quiere, porque yo ya tengo la moda beat, y también digo, yo me inflé como choclo blanco. Bueno, ahora estoy flaca por la enfermedad, pero yo he sido más gordita. Entonces, en China la gente es muy delgada, muy, muy delgada, y yo me sentía una gorda. O sea, yo llegaba a Macao y yo sentía como que aquí yo soy la gigante. Todos eran muy, muy chiquitos, pequeñitos, delgaditos. Voy a usar una palabra un poco médica, pero hasta raquíticos, ¿no? En comparación a los niños peruanos que éramos más papeados, pues y yo era bien papeada, ¿no? Yo tenía 10 kilos más que lo que tengo ahora. No era gorda, pero era bastante distinta al biotipo chino, ¿no? Okay. Entonces, yo decía, pues, entonces yo soy otra cosa también. Claro, tu propia construcción, Claro. ¿no? De tu identidad. Tanto bioétnica como lingüística y como de apreciar, ¿no? Valorativa, de enfrentarme al mundo. Y también notamos en tu poesía, Julia, como esta verbalización sobre la creación de lazos interpersonales, interfamiliares, ¿no? Poemas donde se habla de madres, de hijas, como de parejas sentimentales, pero también a veces que no han terminado. O sea, por ejemplo, recuerdo uno en el que, por ejemplo, un personaje como que se suicida hasta cierto punto para evitar un matrimonio. O sea, me parece que hay como que también una reflexión del lado de tu interés poético por estas cuestiones interpersonales, ¿no? Por la familia. ¿Cómo, digamos, surge, o bueno, cómo, digamos, esta necesidad, ¿no? Expresiva en tu poesía? Las necesidades relacionales son muy importantes para mí. O sea, todo, incluso en las metáforas con los animales, con el espacio, hay una gran relación con todo. Hay una comunicación constante, hay un diálogo que puede ser a veces un poco hueco, en el sentido que parece que yo estoy preguntando y no recibo respuesta. Y en esto de cuestión del suicidio es porque era muy común que antes, cuando no tuvieran salida, estos grupos
subordinados de migrantes se suicidaran. En China, en Panamá se suicidaron 400 culíes cuando no les quisieron pagar lo que les habían prometido por la construcción del canal de Panamá y se tiraron al ferrocarril de tren con su trenza. Y el chino tendía al suicidio como muchas sociedades asiáticas, ya sea por orgullo o porque no tenían salida. Entonces, como dices, si voy a ser un pobre en una cárcel comiendo un pan y me voy a morir de a pocos, mejor me suicido ahora, ¿no? Entonces el suicidio fue una salida y lo he escuchado desde niña, ¿no? Y hay una historia muy triste que ahora va a salir en mi último libro. Que mi papá tenía una nana, allá como acá también usaban nanas, las familias que tenían dinero, y esa nana lo amamantó, porque parece que mi abuela no tenía mucha leche, y se le quitaron a mi papá para traérselo al Perú, o traérselo primero a Sudamérica. Creo que estaba muy joven él, bueno, no muy joven, pero ya tenía como 19 años, y ella, la idea de no saber que lo iba a ver más, se suicidó. Ah, tu abuela. No, la nana. La nana. Wow. Sí. Entonces, estas cosas impregnan, ¿no? Sí. Te marcan mucho. Y bueno, leer a todos los japoneses, ¿no? Mishima y todos estos que han preferido el suicidio. Y Mishima es increíble, ¿no? Cómo se hace el cuerpo que logra hacer hasta volverse así apoteósico y después suácate, se mata, ¿no? Porque, y bueno, allá es una cosa más por honor, pero es un poco de lo mismo, ¿no? O sea, claro, esta pobre empleada no tenía honor, ¿no? Pero la idea de que tú en tus propias manos está la capacidad de quitarte una vida que tú no quieres vivir, me parece bien interesante y tiene totalmente otra connotación a lo que vemos en Dante, si te dice en Dante's Inferno que una de las grandes razones por las que te vas a ir a uno de los círculos es el suicidio, ¿no? Claro, y se vuelven árboles. Sí, porque son árboles. Ya quisiera yo, ¿no? Entonces, son creo, connotaciones culturales, apropiaciones que yo trato de mezclar sin tratar de caer en la anomalía, en el sentido de que no hay cultura y que uno puede hacer lo que quiere, porque igual acá se considera el suicidio, hemos visto de gente muy, muy prominente que se ha suicidado o que ya no ha visto salida a sus vidas, o que han hecho parecer que sus vidas han tenido un accidente y es que no podían seguir adelante, o el uso de drogas en los Estados Unidos que hace que la gente prácticamente se aniquile pronto, ¿no? No es un suicidio así anunciado como decir me voy a matar, pero si te metes esa cantidad de heroína y de todo, ¿no? Sabes que en algún momento vas a acabar tendido, ¿no? A mí de Soundgarden, ¿cómo se llamaba? De Linkin Park. Ah, el cantante. Chris, que vino acá al Perú. No recuerdo el nombre. Bueno, un Chris algo, que tiene una voz preciosa. Y él era un hombre magnífico, canciones bellísimas, pero era más drogadicto. Entonces yo digo, esas maneras de llamar el fin, ¿no? De llegar al límite, ya sea por la creación o la otra, están en todas las culturas y en unas se habla más o se ventila más el tema, en otras menos, y yo he querido ventilarlo porque digo, es parte de toda esta humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo no hablar del suicidio si está sucediendo en Europa? Hay países que hay Bélgica, por ejemplo, tiene el tercer ranking de suicidios masculinos en el mundo. No sé cuántos miles se suicidan al año, ¿no? En Japón también. Entonces son cosas que hablemoslas, ¿no? De alguna manera hablemoslas. Claro que en mi caso sí hay un suicidio casi por amor, o por despecho, o por desasosiego, ¿no? No es tanto el honor, quizá las causas sean las que cambien las razones para este tipo de acciones. Juli, en el caso, por ejemplo, tú has publicado varios libros, no solo en Lima, ¿no? O sea, en otras, en Buenos Aires. No sé si tú has visto cómo ven los otros lectores que no sean peruanos, tus textos, tu poesía, o has como que podido notar un poco diferencias,
En general, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de publicar tu obra un poco de manera dispersa, ¿no? En distintas ciudades? Me encantó, porque yo nunca he creído así en el tótem, ¿no? Por ejemplo, y no tengo nada contra la gente que es un poeta global y lo conocen en todas partes, sino creo que por eso amo Pessoa. Me gustaba la idea de identidades diversas, me gustaba la idea de que cada identidad que va creando crea un ambiente, un universo tan personal, tan único, con uno o dos lectores, pero que es de ese universo y no tiene que ver con el otro, ¿no? O sea, eso de hacer todo la santificación del poeta como el ser que ha conseguido expresarse en lo máximo con una lengua y con un estilo, a mí me resultaba demasiado cargado. En cambio, la idea de crear mundos en diferentes sitios, con diferentes voces, teatral, con disfraces, las máscaras que usamos tantas máscaras todo el día, y yo decía, es como los peruanos que se van a Argentina, ¿no? Cuando yo me fui para allá, una de las cosas que nunca se me pegó fue el dejo, ponte, he vivido 8 años, ¿no? Y amo Argentina, me parece un país formidable, genial. No me quedé porque estaba enferma, no por otra cosa, porque tuve ciertos problemas con algunas personas, pero la manera como tú tienes que entrar primero a ese tipo de sociedad y meterte a lo que ellos gustan y aman y siguen para poder entrar en su rollo, llamémoslo así, ¿no? O sea, yo llegar y decir, yo quiero ser la poeta peruana en Buenos Aires, no sé, eso creo que nadie lo puede hacer, ¿no? Salvo que sea un escritor ya global como Vargas Llosa, que ha ido a España y sigue escribiendo sobre el Perú, ¿no? Pero normalmente si tú te adentras en una nueva cultura, vas a escribir como esos nuevos tipos, vas a absorber todo lo que ellos han desarrollado, tanto en rupturas como tradiciones, y vas a tratar de crear cosas. Y como yo he vivido en Macao muchos años, conocí a otras poetas mujeres, por ejemplo, Flor Vélez Panca, que también se suicidó, es una poeta que se suicidó y la llaman la Pessoa mujer. Pero a mí lo que me fascinaba era Pessoa, o sea, ¿cómo hice este pata para escribir con 4 personalidades, cosas que no tienen nada que ver unas con otras, y no tuvo ese afán de unidad, ¿no? O sea, su afán de unidad era Portugal, obviamente, porque él quería demostrar que a través de la lengua portuguesa se podía llegar a muchos recovecos, pero su fragmentación era santa, llamémoslo así, ¿no? Es lo que él quería demostrar, que desde la esquina de donde tú escribieras y construyeras un universo, podías hacerlo dentro de ese universo sin esperar, ¿no? El eco de un éxito o de una, ¿cómo se podría llamar cuando uno gana premios, es exitoso, de establecerse, ¿no? Dentro del canon. Ok. Como... Yo creo que antes que eso él quería explorar, ¿no? Y yo he querido explorar toda mi vida. Y en el caso de la poesía que has venido haciendo digamos, o sea, ¿cómo manejas tú estas, no sé, si influencias o voces que te pueden sonar alrededor cuando tú escribes? No sé si, o sea, yo también noto como una corporeidad muy presente en algunos textos, a veces un desasosiego, ¿no? Como una tristeza casi corporal. No sé, por ahí me remite un poco a Vallejo, pero en general, ¿cómo trabajas estas? Sí, yo he leído mucho a Vallejo, lo admiro, ¿no? Muchísimo, y también creo que hay poemas tan buenos en Trilce, o cosas tan que nadie las va a poder repetir o decir, que es como dices, si yo escribiera un solo de estos poemas para la posteridad, ya yo diría amén, ¿no? Entonces creo que son las lecturas, ¿no? O igual con Pessoa, con el libro de Desasosiego, con Alberto Caeiro, con ciertas cosas que tú vas leyendo de ponte Ricardo Reis no me decía mucho, ese heterónimo, ¿no? Pero hay uno que se llama Alberto Caeiro y otro Álvaro de Campos que me decían mucho, y como que los empiezas a asumir dentro de ti, esa pena, esa cosa, y también haber dejado tantos espacios y ver que eres una niña fragmentada, que no tiene las vivencias de los otros chicos, que no puede disfrutar de las cosas que las demás personas, también te crea una nostalgia por tu propia diferencia, ¿no? Ese saudade,
que tienen los portugueses de encontrar un pasado que se va perdiendo, ¿no? Y todos los días estamos perdiendo cosas. Lo que pasa es que en el Perú, ponte, está tan presente el pasado que no siente que lo pierdes, sino que aquí sí tú nomás está y te mueves y ahí vuelve a tanto sobrevivir lo bueno como lo malo. Como si ¿no? no pudiéramos escapar del pasado. Sí, sí. Y en otros sitios no hay un corte, y si bien es cierto que dan los museos Sí, y pues. todo, hay el devenir de la modernidad es mucho más fuerte. ¿no? Por ejemplo, pienso en España, que no está pensando en la época de la conquista, sino en hechos históricos más recientes, Claro. ¿no? La guerra civil, si quiere, pero acá como que a veces estamos un poco... Pero incluso cuando hablas en España de la guerra civil y la conquista, te dicen, oye, pero sobre todo cuando dan los latinos, los sudacas, vamos para allá y sacamos a relucir todo lo que hicieron, como que te dicen, pero ubícate, pues, ¿no? Ahorita estás comiendo acá si trabajas aquí y todo, o incluso con la guerra civil, dice, bueno, pues ya fue, ¿no? Ahorita estamos es Europa, ya nadie está hablando la de... Unión Europea, ¿no? Entonces hay como la ubicaína, la famosa ubicaína que nos dan por litros y te dicen ya, sácate, y acá no. Acá por más que tenga ubicaína, está la huaca, están los políticos igual de corruptos de hace 200 años, está todo, está como latente, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Por último, Julia, ya para ir cerrando la entrevista, me llama un poco la atención de repente porque este libro, la antología poética que publicó Gafas Moradas, va hasta el 2019, hasta tus últimos poemarios, o sea, hasta el poemario que fue Urbe Enardecida. Sí. Pero entonces sigues escribiendo, has publicado narrativa, entonces esperemos que también sigas escribiendo poesía y que saques nuevos libros de poesía. Entonces, ¿cómo, no sé si vivencias nuevas o qué cosas de repente sientes que puedes expresar en tus nuevos trabajos poéticos o en tu actualmente, ¿no? Tu trabajo poético actual, ¿no? O de repente narrativo? Sí, bueno, este año sale un libro con Maquinaciones, que es la editorial de Pepe Donaire, se llama La Campana de Barro, que ya está casi listo, y es un trabajo en diálogo con La Campana de Cristal de Silvia Plath, justo sobre el suicidio. Y luego estoy trabajando un poemario que ojalá Cecilia Podestá se anime con Máquina Purísima, que es también sobre la transformación, ¿no? No sé si ya esta será mi última transformación, pero es justo utilizo la mariposa como símbolo de transformación, y es como el cáncer, una enfermedad terminal, te empieza a cambiar el cuerpo, ¿no? Primero tú te empiezas a mirar diferente hasta que empiezas a aceptar, y empiezas a ver otras formas en ti, empiezas a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, y eso creo que no hay animal, bueno, Kafka lo hizo un poco del lado irónico, sarcástico con la cucaracha, pero creo que la mariposa es más elocuente en el sentido de tanto de ida como venida, ¿no? De la idea de la oruga convertirse en un ser maravilloso, precioso, a también cuando llega la muerte y empieza a perder sus alas o toda su capacidad de belleza. Pero también estoy ahí justo pensando cómo trabajar eso. Claro, creo que un como pequeño cuento de un señor que sueña con que se vuelve mariposa, no sé si te acuerdas de eso. Creo que Borges lo antologa. O sea, pero lo digo porque en este caso Borges recuerdo que decía que era algo así como una cosa más etérea, ¿no? Como un ser más que no... Menos concreto que la cucaracha. Algo así. Sí, yo creo que es además por las infinitas posibilidades de las mariposas, porque hay 4.500, casi la biodiversidad en Perú es grandiosa, y la cucaracha es una, bueno, debe haber varias clases de cucarachas, pero la idea de que la cucaracha es un animal casi peyorativo o visto de mala manera o que tiene determinadas características no deseables, ya hace ver que la cucaracha es una y ahí muere, ¿no? En cambio la mariposa tiene una variedad increíble y eso también te hace pensar en la humanidad, que las capacidades de transformación también puede ser multifacética y múltiple, ¿no? Sí. Y por último, Julia, le queremos recordar a la audiencia que el último libro que publicaste fue 11 palabras, que salió con Cocodrilo Editores, si no me equivoco. De repente podrías darnos algunos pequeños detalles de ese libro como para... Bueno, ese fue el principio de aceptar mi enfermedad. Creo que yo ya tengo esto hace 13 años y al principio uno no quiere aceptar que tiene una enfermedad tan grave y enfrentarse sobre todo con las operaciones
a los nuevos cambios, ¿no? A la manera como tú ves la forma positiva o negativa la vida, o la vida cómo se te va desovillando, y tener la ayuda de clásicos, ¿no? Ahí sí recurrí a Ovidio, porque creo que también necesitamos a veces el clásico. O sea, tanta ruptura también como que te aleja del paradigma de por qué utilizo el lenguaje, qué cosa quiero construir y qué quiero dejar con mi mito, ¿no? Cuando te pones a pensar, he escrito tantos y tantos libros, ¿para quién? ¿Por qué? Creo que a algunos chicos les ha servido, otros han disfrutado, pero la que más ha tanto sufrido creando como se ha alegrado con el producto de todas estas lecturas y toda esta producción soy yo misma, porque sí creo que estamos continuando la idea de un lenguaje eterno, ¿no? Y la idea de continuar el lenguaje eterno es siempre ir a referentes de personas que han trabajado profundamente las imágenes y los mitos para que queden para la posteridad, porque al final el mito nos ayuda a sostenernos en momentos muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando te pones a pensar en la religión y todo el mundo empieza a ser súper racional y dice, sí, pero todo lo que se han inventado en las iglesias y esto es imposible y no sé qué, y al final tú dices la fe, ¿no? O sea, la fe no tiene parangón, la fe no puedes demostrarla. Claro. La fe está ahí y tú tienes fe de que venimos de un creador, sea o no cierto, venimos de este mito cristiano de una Virgen Inmaculada con un Cristo que dio la vida por nosotros, y los que no creen en eso, en otro tipo de mitos, incluso los andinos, ¿no? El otro día conversaba con un amigo y me dice que fueron a hacer un trabajo de video a una comunidad de la sierra y que la gente les advirtió y le dijo, si no hacen un pago a la tierra, ahí van a tener problemas, se le van a caer los equipos y no sé qué. Y que era el más bacán, que era un chico bueno, 3 eran de Lima, pero igual uno era el más como que eso es mentira, que todas son cosas, creencias y no sé qué, no los dejaron filmar. Dice que se le caían los equipos, que tuvieron problemas y hasta que no hicieron el pago, no pudieron hacer la filmación. Entonces yo digo, mito, ya sea andino, sea cristiano, de donde venga, si es socialmente aceptado y si significa algo para la posteridad, yo creo que vale la pena recuperarlo, hablarlo, recrearlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Queremos agradecer de nuevo por darnos un poco de tu tiempo, por conversar contigo. Les recordamos que va a haber un episodio dedicado íntegramente al libro de la antología poética de Julia, y así también les invitamos pues a leer sus últimos libros, o bueno, a los libros que quisieran acercarse, ¿no? O sea, hay variedad de títulos tuyos. También se reeditó Mongol hace poco, me acabo de recordar. Sí. También Peisa tiene el libro de Lo que perdimos en la arena, y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Espero que esta conversación te haya podido gustar, y nada, agradecemos pues a todos los oyentes del programa. Muchas gracias a ustedes y los felicito por hacer este tipo de trabajo con los poetas. Yo creo que sin ustedes nadie nos conociera lo suficiente, y la difusión es importante, no solo para, como te digo, para prolongar un poco, ¿no?, la estadía de nuestro trabajo por el mundo, sino que es un enorme esfuerzo. Aunque parezca fácil, creo que los poetas hacemos un gran esfuerzo por sostener la escritura. Muchísimas gracias y sigan adelante. Gracias.